Para alguien que realmente prefiere mantener un bajo perfil en su importante labor profesional, seguramente Gabriela Ruggeri no se sintió cómoda cuando la revista Apertura, en su tierra natal de Argentina, la designara como la dama de Venture Capital. Pero Gabriela sabe que ese es un precio que uno debe pagar cuando alguien, como Gabriela, se convierte en uno de los personajes más influyentes del ecosistema emprendedor. Gabriela Ruggeri es el socio operacional, en inglés Managing Partner, en Overboost, un impulsador y acelerador en startups operando a lo largo y ancho de Latinoamérica. Actualmente, Overboost desarrolla y gestiona distintos fondos y programas dirigidos a emprendedores como Kamai Ventures, el primer fondo de capital abierto corporativo en la región, gracias al financiamiento importante de Coca-Cola South Latin, el grupo Arcor y otros. Gabriela fue integrante del directorio de la Fundación Junior Achievement para Argentina y es mentora en Endeavor a nivel mundial. Dejamos con ustedes aquí y ahora, en un podcast auspiciado por PAG Law, expertos en Venture Capital hemisférico, dejamos con ustedes a Gabriela Ruggeri y a Juan Pablo Capello, fundador y socio principal del auspiciador de este programa, aquí y ahora. Gabriela, un gusto, gracias por acompañarnos. Gracias a vos por la invitación, Juan Pablo. Oye, yo feliz de tenerte al otro lado del micrófono. La semana pasada hiciste un gran evento virtual, Kamai Ventures. Los que no lo escucharon, el link sigue vivo, ¿no? Sí, el link está vivo, está publicado en el canal de YouTube. Ok, fantástico. Yo lo voy a linkear aquí en los show notes. Va a haber el link. Pero nada, teníamos a Gabriela como la anfitrona de este gran evento. Con un representante de Arcor, con Susana García Robles, el BID, y con Juan Pablo Capello. Oye, ¿de dónde sacaron esa idea? La verdad me pareció genial y me parece eso era la tercera edición, sí, ¿no? Era la tercera edición de los Kamai Talks que les pusimos así muy originalmente. Sí. La idea vino... No, pero lo que sí era muy original era el temario. O sea, lo que me gustó mucho es que, que me parece fantástico todo el mundo como apoyando la causa y sacando contenido y todo. El problema, como tú sabes, es cuando todo el mundo está mirando todos hacia el mismo lado, quiere decirte que hay otros temas que están descuidados. O sea, lo que me gustó mucho es que ustedes le dieron un foco un poco distinto al foco que muchos le habían dado antes. Claro, o sea, arrancamos pensando en las cosas que estaba pensando todo el mundo, pero conforme iban pasando las semanas de la cuarentena, nos dimos cuenta de que, nada, había que variar un poco las cosas. La primera charla la hicimos en relación a cómo liderar, digamos, tu startup en tiempos de extrema incertidumbre y más en cuestiones del liderazgo y de cómo trabajar con la gente en esta situación. Después, la segunda tenía más que ver con el mundo financiero y cómo los servicios financieros llegaban hacia más gente y las problemáticas que afectan a América Latina. Y ahí estuvimos con el vicepresidente de Banco Nación y con Julián Colombo en Cinco, el fundador. Y después, la última en la que estuviste vos, que tenía que ver más con oportunidades de crecimiento, mirar otras áreas, mirar tanto qué se hacía del lado de los fondos a cómo se operaba en los distintos mercados y cuáles eran las oportunidades de crecimiento para ver cómo hacia dónde nos vamos reconvirtiendo con estas cosas y cómo aprovechamos. En toda crisis hay oportunidad, así que cómo aprovechamos esas situaciones. Y de hecho esta semana tenemos la última, la próxima de esta semana, que es el jueves, claro. Que es de Food Tech, logística y tecnología.
Así que nos... ¿De food tech de Sí, sí, alimentos? sí, sí. Eh, Ah, ya. Obviamente tratamos de ir rondando temáticas que tienen que ver con el fondo, con Camay y los Claro. verticales y nuestra tesis de inversión, ¿no? Pero esta próxima es de FoodTech y tenemos al CEO de Pedidos Ya, tenemos a una persona que está a cargo de todo el tema de esta movida de los dark kitchens como Ujú. forma de trabajo y alternativa también para los restaurantes y el sector gastronómico. Este, y después también tenemos un experto en logística, así que también va a ser bastante interesante, más de nicho. Y bueno, la idea es seguir con charlas de ese tipo que puedan darle a la gente otra mirada, otra perspectiva y cómo capturar Claro. oportunidades de una manera, no sé, creativa en estos momentos que creo que todos tenemos que ser un poco creativos de alguna forma. Bueno, somos latinos, tenemos algo de cintura, o sea, tendremos que ponernos a bailar, aun cuando nos van suspendiendo la música. Oye, un tema, y tú bien lo sabes, que un tema que me viene apasionando hace muchísimo tiempo, apasionando, alterando, Ujú, es la falta de conexión a lo largo de América Latina de los grupos económicos y las multinacionales sí. en este mundo de tecnología, innovación y emprendimiento. Todos sabemos que el 25% de las inversiones en startups a nivel mundial son hechas por los corporate venture capital. Ujú. Y en América Latina, o sea, me sorprendería si estuviéramos en 1% de las inversiones hecho por grupos económicos y por los corporate VCs. Ustedes en Camay Ventures me parece que deberían ser el primer fondo, proyecto, company builder en América Latina que tiene el apoyo de dos distintos corporativos, Coca-Cola South Latin y el grupo Arcor. Correcto. ¿Cómo lograron eso? Porque la verdad, hasta la fecha, yo he entrevistado, tú sabes, gente relacionados con Guaira, que es Ujú, una iniciativa tremenda, pero de Telefónica. También he entrevistado el gerente general de Cemex Ventures, ujú. o sea, gran iniciativa, pero claramente una iniciativa de Cemex. O sea, aquí lograste dos cosas que la verdad me saco el sombrero. Uno, de que los corporativos se sumaran y que se metieran dos grandes a trabajar en conjunto. Sí, la verdad que eso fue todo un tema porque las corporaciones hasta ahora y nosotros habíamos hecho otros proyectos corporativos, habíamos trabajado desde Overboost con Warner Music, habíamos trabajado con Ujú. Disney en algunos proyectos también hacia adentro, con Warner habíamos hecho el Music Hub. eh, y la verdad es que todas las corporaciones pensaban en innovación abierta de una manera bastante singular, ¿no? O sea, bastante Claro, sí, sí, sí. particular o individualista. Eh, pero la realidad es que, digamos, las corporaciones se benefician de manera colectiva y salvo algunas corporaciones, que en el caso, por ejemplo, inclusive de Telefónica, eso también es verdad, que han participado de los fondos Américo, o de alguna otra cosa, en donde han sido inversoras de un Ujú. fondo, no habían, no hacían iniciativas muy conjuntas. La cooperación pasó a ser algo bastante reciente, o sea, de 2019 te diría. Nosotros empezamos a hablar, o sea, estábamos hablando con corporaciones hace un tiempo y fue Coca-Cola quien empezó a buscar una alternativa de decir con quiénes podemos trabajar, que hayan trabajado con corporaciones y demás. Y bueno, en base a la experiencia tanto de haber trabajado con DMGT, con Daily Mail and General Trust, con corporaciones locales y otras más internacionales, fue que en principio nos vinieron a buscar para ver qué armaban. Y un poco el concepto fue armar algo que pudiese trascender a la organización o que no dependiera de los Claro. vaivenes que tenés dentro de una organización. Y un poco lo que le dijimos fue que la única forma
de hacerlo era que la entidad desde la cual se hacía la innovación, en este caso un fondo, fuese independiente y que tuviese una gestión independiente. Pero a la vez, les repetimos varias veces, eso implica que no tienen un control absoluto, eso implica que no son los únicos decisores. O sea, cosas que no eran muy comunes. Pero... No, porque o sea, nosotros en Patagon vivimos esta experiencia y yo conozco muchos emprendedores que, o sea, en un momento pensaban que, tú sabes, estaban viviendo sus sueños cuando fueron adquiridos por un corporativo, pero les pasó lo que nos pasó en Patagon, que teníamos, tú sabes, un modelo distinto, disruptivo, innovador, y cuando formamos parte de un banco internacional, era casi como los anticuerpos. Salieron no por malos, pero porque era casi como parte de sus genes proteger lo suyo y mataron, destruyeron la innovación que trajimos a la mesa. Tal cual, totalmente. De hecho, la frase de los anticuerpos es muy de mi socio, es muy de Antonio Peña. Él se la pasa diciendo que nada, que enseguida salen los anticuerpos y los anticuerpos corporativos los tenés que pelear de alguna manera, pero no son anticuerpos en sí buenos como los que queremos que generen para este virus y queremos tener, pero entonces... La verdad es que ese es un tema y además vos tenés como diferentes gestiones en las corporaciones y vos sabés que a veces las situaciones en las corporaciones cambian de gestión, que es un poco a veces también cosas que pasaron en Guaira o en Telefónica y diferentes gestiones de la corporación. Y en Patagon, claro, el que nos había comprado de alguna manera, el gerente general, Corcostagui, se baja y nada, o sea, ya no había nadie dentro del banco que quería que el proyecto prosperara, casi. Tal cual. Sí. Así que bueno, y entonces en eso, ahí el presidente de Coca-Cola South Latin, llamativamente un brasilero, Joao Ramírez, dijo, no, yo quiero, o sea, me interesa que seamos abiertos, me interesa que Coca-Cola misma muestre que es una corporación abierta. Y entonces ahí invitamos a Arcor. Y Arcor venía buscando algo hacía bastante tiempo, pero no sabía qué sumarse. Les pareció súper interesante y se sumaron y la verdad es que en esquema de corporación hicieron los deberes y toda la tarea que tenían que hacer del catch-up y del análisis y de los objetivos que querían buscar y demás, muy rápido, pero muy, muy rápido para una corporación. Que después de conocerlo ya ahora hace tiempo, me di cuenta que es muy el ADN de Arcor. Arcor se lanza y cuando se lanza algo, se lanza con todas las energías y internamente, por más que son una corporación, tienen una cultura, te diría, bastante emprendedora y bastante de dejar a la gente hacer. No es que, digamos, no les molesten los errores, pero dejan que sucedan, digamos, que se pruebe y que se corrija y demás. Así que la verdad es que se sumaron rápidamente y el concepto, aunque después la Argentina entró en una fase electoral bastante compleja, fue que se pudiesen sumar otras corporaciones y el fondo por eso es abierto y es gestionado de manera independiente por nosotros desde Overboost. Hoy son esas dos corporaciones las que participan del fondo, pero el fondo es abierto y puede digamos, sumar a otros participantes y esa era la idea de las corporaciones también. Porque hay muchas necesidades en el concepto en el que lo vimos, hay muchas necesidades que tienen que ver con logística, con cadena de pagos, con un montón de cosas que un montón de corporaciones en el mundo de los bienes y servicios más tradicionales tienen como dificultad y que se beneficiarían de mejorar ese ecosistema. Porque el objetivo de Kamai Ventures es justamente tratar de atender a todo el ecosistema que es afectado por estas dos corporaciones, que cuando son tan grandes afectan un universo bastante amplio. Y
obviamente, una de las razones que estuvieron dispuestos a sumarse a este fondo era buscando un retorno económico, un retorno financiero sobre la plata invertida. Pero hablando más allá, o sea, tú estás tocando un tema más como estratégico, ¿no? Ellos lo miraban del punto de vista de que querían estar cercanas a esas empresas que ustedes iban sembrando para eventualmente adquirir esas empresas, aprender de ellas. O sea, ¿cuál era el value proposition más allá de lo financiero? Sí, el value proposition, o sea, el valor agregado para las corporaciones Sí. era la capacidad de incorporar innovación dentro de las organizaciones, la adquisición de talento, ¿sí? La atracción de talento, que para las corporaciones se volvía más complicado, Claro. y por otro lado la posibilidad o sea, una de las cosas era la posibilidad de descubrir negocios que ellos eventualmente estarían interesados en adquirir. Pero todas las inversiones que hace Camay son minoritarias, no tienen ningún derecho preferente, son Yeah. totalmente, digamos, Son fair un inversionista marketplace. común claro, Exactamente, común y corriente. exactamente. Y Y el se objetivo premia. es que puedan Dale. trabajar con las corporaciones, que puedan hacer negocios con las corporaciones. Más que nada como para el desarrollo de algo en conjunto, como proveedores de información o proveedores de servicio, ese tipo de cosas. Por eso no es que son productos que van, no es que necesaria, o sea, uno de nuestros verticales es la biotecnología, por ejemplo, pero la realidad es que eso va a ser bastante en el límite. La mayor parte de los verticales en los que estamos enfocados tienen que ver con todos estos servicios que te digo que son periféricos al core de las corporaciones. Claro, pero, o sea, ustedes, o sea, pensando en Wayra, Sí. que era uno de el primer corporate venture capital Uh-huh. fuerte en la región. Ellos hace unos años atrás hicieron este giro donde se salieron de ese modelo de aceleración Uh-huh. y buscan compañías que están a punto de poder estar en condiciones para hacer negocios con Telefónica. Sí. O sea, una de las tesis de inversión que ocupan ustedes es si estas compañías podían eventualmente ser compañías a las cuales de repente Coca-Cola, South Latin o el grupo Arcor o podía estar interesado en comprar o hacer negocios con ellos. Te doy un ejemplo que es algo Sí, bastante dale. distante a lo típico. Nuestra Sí. primera inversión fue en una compañía que se llama ArcLight, que es una compañía que recicla plásticos flexibles o complejos, que se llama, que son los plásticos que normalmente tenés en los envoltorios de golosinas y que tenés alrededor de la etiqueta de las botellas de Coca-Cola o de las cosas, ¿sí? Perfecto. No el plástico duro, ese plástico duro ya es bastante reciclable, los flexibles normalmente son los poco reciclables. Desarrollaron una metodología especial para reciclar, hicieron un subproducto que se llama la leca plástica, que se vende para materiales de construcción, para el relleno del hormigón y para otras cosas. Y esta tecnología que desarrollaron es bastante única. De hecho, recibió un premio en Estados Unidos y están en estos instantes, COVID mediante y todo, abriendo su planta en Los Ángeles, para que te des una idea. ¡Wow! Eh, Impresionante. y hay otros corporate ventures que todavía no puedo decir que están también entrando en la inversión en este momento. Y la compañía, por ejemplo, ya desde el vamos, empezó a trabajar reciclando los plásticos, de un modelo de doble ingreso, reciclando los plásticos de Arcor. Y por otro lado, tienen la venta del producto transformado, ¿no? Que es la leca plástica, que es una solución bastante más permanente en el uso de ese plástico. Pero ahí ya tenés, la empresa ya arrancó cuando invertimos trabajando con una de las corporaciones. Claro. Desde la primera. Y ustedes cuando piensan, esto obviamente es como el fondo 1, ¿no? Y los típicos fondos de venture capital como Kasek, SoftBank,
tienen distintas como generaciones de fondos que cada par de años van levantando un nuevo fondo, ¿no? La idea de ustedes es seguir levantando fondos enfocados en LPs, en inversionistas que sean estratégicos, corporativos. Sí, nuestra idea es seguir levantando fondos. Todavía, o sea, no, nuestra estrategia es levantar dentro de este mismo fondo, ya sea de multilaterales o de corporativos, porque en la forma que se creó, en definitiva, no es que partís un fondo, sino que el fondo permite nuevos commitments. Así que de la forma que se creó con esa visión para poder sumar a otros jugadores al fondo. Y hablando de esos otros jugadores, porque una de las cosas que me viene, entre comillas, preocupando bastante del desarrollo y la sustentabilidad del tecno latino es en general la falta de interés de estos grupos económicos, grupos industriales y los multinacionales de meterse en este mundo. Obviamente, uno de los temas que se comentó bastante en la charla de Kamai de la semana pasada, el Kamai Talk número 3, era que la penetración de e-commerce ha casi duplicado en las últimas 8 semanas. O sea, todo el avance que logramos en 10 años se duplicó en las 8 semanas de la cuarentena. O sea, las compañías que veían como el tema de e-commerce como un nice to have, ¿me entiendes? Como algo buena onda, tú sabes, para complacer a alguna de la gente más tecnológica de sus consumidores, ya se ha convertido en un eje, una parte re importante de sus negocios. O sea, ¿tú ves que hay más, te parece que va a haber más apetito para este tipo de inversión y este tipo de exposición de los corporativos y de los grupos económicos? Mira, yo creo que definitivamente va a haber algunos por una necesidad por verse en la necesidad de transformación. Lo que pasa es que no saben por dónde empezar, no saben si lo deberían hacer por el lado de la inversión o si lo deberían hacer por el lado de aprender a trabajar de formas más flexibles o más digitales o demás. Entonces hay como un mix en esas cosas. Nosotros recibimos bastante consulta de los dos lados, de decir, empiezo por la transformación de la corporación o empiezo, o sea, ¿cómo llego a que si me pongo a invertir en esas cosas, tengo que estar ya muy avanzado? Y creen que una cosa necesariamente va en detrimento de la otra. Y la verdad es que no es así. Hoy en día, inclusive, no sé, en iniciativas como Arca Ventures o FEMSA, que están vinculados a Coca-Cola, que también tienen sus iniciativas, la condición es desarrollar negocios con la corporación, y muchos negocios de medios u otras corporaciones también están mirando lo mismo. O sea, es la habilidad de aprender a hacer negocios con empresas más jóvenes, más nuevas, que quizás inicialmente no implican proyectos de inversión, pero que después desembocan en decir, bueno, quiero tener la capacidad de invertir y cómo me vinculo y cómo me relaciono con esas empresas. Entonces, de eso sí estamos viendo más. Igual, el año pasado a nivel global, no en América Latina, que estamos muy lejos, pero a nivel global las inversiones, el monto invertido en corporate venture capital superó al de venture capital en 2019. Impresionante. A nivel global, por primera vez en la historia. La cantidad de dólares invertidos, lo que es bastante significativo porque ya también vemos, y por ahí nos vamos un poco de eso, pero por ejemplo, las empresas más nuevas como un Mercado Libre creó su Meli Fund, y he hablado con gente de Mercado Libre que me han dicho, me dice, quizás si lo volviese a crear ahora, me dice, Gaby, lo crearía con algo así más mixto, como lo hiciste vos, en donde colaboramos entre todos. Y por ejemplo, Globant también creó su Globant Ventures Arm también. Mercedes-Benz sacó un programa ahora hace poco que está haciendo convocatorias.
Hay diferentes que empezaron a moverse bastante más que hace 2 años, te diría. Pero todavía falta bastante camino por recorrer, pero sí hay bastantes más interesados. Mira, Creo que hay... Mira, la semana Sí, pasada yo entrevisté a Gonzalo Martín Villa, que era el como sí, fundador de Guaira y sí, sí, en sí, su momento se llamaba el Guaira Man. Él ahora está, sí, sí, lo claro, conozco. él te manda muchos saludos, by the way. Él, estamos hablando un poco, él estaba como el, no sé, Chief Innovation Officer de Telefónica y ya tiene otro papel corporativo Sí, relacionado con emprendimiento y Big Data y qué sé yo. Y él dijo que dentro de Telefónica, ya cuando empezaron a realmente ponerle un foco a trabajar con startups y compañías más jóvenes, más disruptivas, se dieron cuenta que todo el proceso de hacer negocio con Telefónica se tenía que ajustar. Porque, por ejemplo, uno de los requisitos era cuenta estados financieros auditados por los últimos 3 años. sí, no, olvídate, de esas cosas, por Claro, ejemplo, o sea, ¿cómo ustedes están ayudando a las corporaciones a nosotros, enfrentar, tú me entiendes, esos sí, descalces casi estructurales? mira, más que fund managers con Antonio, lo que nosotros somos habilitadores Claro, de hacer negocios con corporaciones y no morir en el intento. O sea, claro. eh, es un poco, esa es debería ser tipo el tagline de lo que hacemos en Overbook, porque realmente, nada, o sea, mucho es, no sé, pasar el alta corporativa de cualquier Mm, corporación para una empresa pequeña por restricciones que se pusieron en otras épocas que claro, tenían sus lógicas, ¿no? De, sí, de, de, de antilavado, no sé, de la seguridad, de la continuidad del sí. servicio y todo. Pero hay cosas que también querés probar si funcionan. Y no va a haber alguien que tenga una historia de 5 años para atrás y 5 balances presentados y todo lo demás, pues, y probablemente no le hace falta. Como tampoco es viable que le digas a una startup, no, mira, te voy a pagar a Claro, 180 días. sí, eso Y, también. y, y que me digas eso y que me digas no te quiero ver nunca más es lo mismo. O sea, no, tipo, o sea, fundite mañana. Entonces, no, todas esas cosas las fuimos hablando y las fuimos viendo en cómo tenían que afinar procesos y explicarles. Y la verdad que vas viendo que están mucho más receptivos. Y hay cosas que ves que realmente no se lo ponen a pensar y dicen, no, pero nuestro circuito de pagos oficial, necesitamos que presenten las cartas de recomendación y que firmarte declaraciones de que no hicieron esto, lo otro, los emprendedores te van a firmar todo. Ahora, que busques, no sé, el secreto de la propiedad intelectual, que si la marca, tenemos procesos en la Sí, sociedad y vos lo sabes mejor que nadie. Registrar una marca te lleva como 2 años claro, el chiste. O sea, el startup ya arrancó, está haciendo el producto, armó, hizo todo y la marca no la tenés claro. y no la vas a tener. Este, o la patente olvidate, o sea, Sí. son cosas que no existen. Pero bueno, la verdad es que las empresas se flexibilizaron y entienden los tiempos que llevan esas cosas y entienden también eh, o van viendo, se sorprenden positivamente de la velocidad que Sí. pueden llevar otros sin todas las restricciones. Bueno, yo me acuerdo que fuiste tú cuando Guaira se lanzó, que en uno de los primeros eventos de selección en la Argentina, tú me llamaste a decir, tienes que hablar con ellos porque le acaban de poner frente a Sí. los emprendedores una nota convertible de 26 páginas. No sé si era cierto o no, Sí, pero, sí, no, no, era cierto, claro, posta. El contrato marco, esta arca de Guaira, tenía 30 y pico claro, de páginas y era una locura, nadie claro, entendía nada. literalmente se lo pasaban como al emprendedor para que lo firmara a las ciegas 5 minutos antes de ofrecerle el cheque. O sea, todo está mal. Pero Sí, 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 Guaira sí. aprendió, mejoraron los
procedimientos, o sea, me saco el sombrero. La otra cosa que Totalmente. donde yo veo mucha como fricción entre las necesidades de los emprendedores y los procesos y tiempo de los corporativos es la toma de decisiones. O sea, en el sentido de que esto le ha pasado a varios emprendedores con quien trabajo, que están teniendo excelentes conversaciones ponerle en agosto, con un corporativo que le dice, mira, sí, nosotros aquí a 6 meses volvemos contigo porque tenemos que enfocarnos, no sé, en las reuniones de planificación para el próximo año, qué sé yo, ¿me entiende? Y claro, un Sí, sí, emprendedor no sí. puede esperar ni 6 meses para que le paguen y tampoco puede esperar 6 meses para que le firmen un contrato. O sea, ¿cuáles son un poco los tips No, no. o sea, cómo los emprendedores pueden, no sé, bajar esas barreras, para decirlo de Ya, esa manera? hay dos cosas. Por un lado, como fondo, ¿qué es lo Sí, que nosotros hicimos para la toma de decisiones? Nosotros tenemos un comité de inversión financiera e sí. inversión del fondo que está formado por 2 miembros de Coca-Cola, 2 miembros de Arcor y nosotros, mi socio y yo. Y ese comité puede ser llamado para tomar decisiones sobre la inversión con un plazo máximo en que se tiene que presentar de Ah, 15 días. perfecto. Punto Ya, y aparte. Eso está en el acuerdo del. ya. Entonces, se llama comité. ¿Estás? Perfecto. Y tienen 2 miembros y 2 suplentes. Entonces, alguno de esos 4 Claro. muchachos tiene que aparecer. ¿Entendés? Y bueno, ahí eso funciona de esa manera por la toma de decisiones del fondo, que Claro, también si no también, esos también. plazos se alargaban. Y por el lado de las corporaciones es entender, la verdad es que hay ciertas cosas que podés cambiar en las corporaciones y ciertas cosas que es difícil si no va cambiando la cultura. Pero lo que haces es, o lo que nosotros tratamos de hacer es trabajar o hablar con las corporaciones para decirle, miren, los emprendedores van en este camino. Si ustedes en determinados momentos, en determinados hitos que vas poniendo, no están en condiciones de seguir, por favor díganlo más temprano que tarde. O sea, decía el no Claro. antes, no Sí, lo eso, ese alargues. famoso que Eh, la segunda mejor respuesta, en vez de un sí, es un fast no, un no rápido en vez de hacerte perder el tiempo. Claro. claro, exactamente. Y eso es muy Sí, antilatino también, porque eso no solamente tiene que ver con mm. una cosa de la corporación, sino tiene que ver con una cosa latina. Los latinos, los argentinos No, somos un son poco mucho más más directos que los frontales, chilenos, pero créeme, mi amor. eso ya lo sabemos, pero bueno. Pero no, que digamos, subiendo más en el continente, pero la verdad es que hay otros países latinoamericanos que el no les Sí, cuesta un claro. montón o es, no sé, es un tema maleducado y todo. Y la verdad es que en ese sentido un emprendedor es el favor más grande que le puedes hacer, porque si no estás Sí, tirando algo que no sabe, que no puede sostener. Y entender también si les pueden prestar el servicio y qué tipo de exigencias y irlas bajando y charlando antes. O sea, no sé, me ha pasado con emprendedores de decirle, no, pero ay, no, quieren que hagamos y le demos el servicio para no sé cuántas cientos de instalaciones. No, empezá por 10, decirle que querés 10. No, pero no, decirle que querés 10 y cortarlos. ¿Por qué? Porque la verdad es que vos lo que querés es claro, una prueba de concepto y mostrar que funciona. Y si funciona, después no van a tener tanto tema. Entonces, no es pensar si pueden el claro. todo hoy, porque la verdad es que no sabes cuándo te va a llegar un COVID, no sabes cuándo va a llegar cualquier cosa. Entonces, empezá por lo que podés atender y en dónde podés hacer la prueba de concepto. Eso es lo Eso. que tratamos de ver con los emprendedores. Y después, como dijiste recién, el no rápido. O sea, el no rápido es lo mejor que hay. Después de un En sí. realidad. Claro. Después un sí, obviamente, ¿no? Pero no, ese de que te lo Sí. estiro y vemos y va, no, Oye, eso es lo y peor que hay. pensando un poco, o sea, yo la verdad ni siquiera te voy a preguntar aquí a fin de año, pero
porque lo que sí me ha demostrado en los últimos 3 meses es que ninguno de nosotros somos los dueños de la verdad y vamos a tener que enfrentar No. lo que nos espera en los próximos meses y enfrentarlo, ¿no? Pero pensando un poco más aquí 1 año, aquí 2 años, ¿tú cómo ves la evolución del corporate venture capital en América Latina? ¿Y cuáles te parecen son como las otras piezas o fichas que hay que mover para realmente hacer de que el tecno latino sea un ecosistema auténtico y sustentable? Mira, creo que es fundamental que más actores del mundo corporativo se involucren, porque el ecosistema latinoamericano no tiene los mismos ingredientes. Ya lo hemos dicho 1.000.000 de veces, me siento que estamos repitiendo la conversación, pero Sí. eh, no tiene los mismos ingredientes que en otras partes del mundo. Y entonces es mucho más necesario la habilidad de desarrollar negocios. Y la habilidad de desarrollar negocios es involucrarte con los players del ecosistema. Entonces, me parece que es más importante que se sumen muchas más corporaciones. Me parece que es importante, y lo dijimos la semana pasada, que se flexibilicen, sobre todo en América, regulaciones y sobre todo en términos y en estos tiempos y con lo que va a venir, el tema del cierre de empresas, de todo eso, o de las reestructuraciones, porque si no, no hay movilidad laboral que valga, o sea, no podemos mover el talento de un lugar a Claro. otro, no podemos reconvertir ese talento. Y creo que eso va a hacer mucha falta. Y después, tercero, normas claras. O sea, a mí lo que me gusta de las cosas que nosotros hemos trabajado ya en un montón de cosas y hemos trabajado en conjunto en muchos deals y en muchas cosas es la simpleza, y que muchos players de la región y acá, cuando vamos a los términos de inversión de Estados Unidos y demás, la simpleza y como el level playing field que hay en Estados Unidos para eso, o en las normas de Estados Unidos a las que muchos terminamos adhiriendo. Me parece que si tuviésemos un poco más de eso, el otro día estamos hablando en un grupo de inversoras mujeres que armó Susana con Marta y con Silvia y un poco otra gente de la región. No las voy a nombrar a todas acá porque no, o sea, No, me imagino. pero está justamente una de las charlas que íbamos a hablar tenía que ver con temas legales, porque muchas cosas que se aplicaban en un país no se pueden aplicar en otro, y entonces lo que más te vale es basarte en eso y el entender cómo los negocios, y más todo lo que trabajamos en tecnologías, cruza fronteras muy fácil. El hecho de que después Sí. cómo enmarcas eso no lo haga tan fácil, y la inversión no pueda suceder en esos términos tan claros, es más complicado. Y si bien para nosotros es moneda corriente, me sigo sorprendiendo, no solamente del lado de los emprendedores, sino de las corporaciones, que son cosas que les son totalmente ajenas. O sea, no saben. Bueno, porque tampoco han tenido que enfrentar eso. O sea, no sé, Arcor fue constituida, no sé, en los años 20 y no han tenido tienen todo un ejército de gente que se pueda ocupar de esas fricciones, Totalmente. ¿no? Y darles esa seguridad también de que no es. Las corporaciones, por ejemplo, tienen. Eso estaría bueno también hacer algo. Tienen bastante susto de los reclamos que le pueden venir con el tema de que la corporación puede copiar una idea y todas estas cosas. Como que siguen todavía en otra época, de Claro. que en realidad. Y ya la mayor parte de los emprendedores lo entienden. Lo que vale no es la idea, sino la ejecución. Entonces, como que todo ese tema de no me va a Sí. robar la idea. Sí. Claro, el famoso confidentiality agreement, el contrato de confidencialidad que uno le tiene que muchas veces explicar al emprendedor que está emprendiendo por primera vez, que en el mundo de venture capital nadie te va a firmar un acuerdo de Sí. confidencialidad. Pero, por ejemplo, las corporaciones a veces nos dicen a nosotros, no, pero fírmenlo para que
Pero, o sea, el tema es que Claro. si no sos, o sea, a la idea se le puede ocurrir a 20 más, el tema es quién la ejecute como bien, digamos, y con éxito. Bueno, el mejor ejemplo es Mercado Libre, ¿no? O sea, a Marco Galperín no se le ocurrió, tú sabes, el concepto de una subasta online. Totalmente. Obviamente, claro, eBay existía y ya el día de hoy Mercado Libre vale más que eBay. Tal cual, tal cual, tal cual. Pero creo que esas cosas son el que se involucren más players, el que se desarrolle más negocio, el facilitar que Sí, sean negocios. O sea, yo siempre dije muchas veces que para mí Miami era una plaza supremamente fundamental, no tanto desde el lado del venture capital en sí, sino de la capacidad de ser ujú, el hub para el desarrollo de negocios hacia Estados Unidos y en la región, y hacia la región sobre todo, porque nada, sí, es un punto muy neurálgico y todo al margen de que ahora no nos estén dejando subirnos aviones acá, pero eh, es un punto muy neurálgico y Miami es muy crítico en eso y puede realmente marcar, digamos, un rol o una pauta muy, muy importante para la región y para que los diferentes países vean como un punto de base, sí, una base que le dé a todo el mundo la seguridad que claro. necesita. Ahí yo voy a compartir dos estadísticas solamente para que los que nos están acompañando tengan presente. El año pasado en el sur de la Florida hubo 2.3 mil millones de dólares de plata invertido en startups, en venture capital, 2.3. En el 2018 en toda América Latina, que en el 18 fue un año récord, el monto total invertido era 1.9 mil millones de dólares. O sea, en el Ujú. sur de la Florida hubo más plata invertida que en toda América Latina. Y hay más de 140 corporativos multinacionales, desde Yahoo, Microsoft, etcétera, que tienen sus sedes para América Latina basados en Miami. El tema es que en general esas sedes son bastante pequeñas y la gran masa del equipo está en Ujú. la región, pero muchos de los manda más de Ujú. Mastercard, de Visa, América Latina, etcétera, están sentados en Miami. O sea, me parece también hay una gran oportunidad para los emprendedores de la región que vengan a conocer a Miami un poco Sí, eso más. totalmente, y atraer, digamos, también al ecosistema a toda esa gente de los Claro, corporativos regionales que están en Miami o cerca de Miami o en el sur de la Florida, digamos, sí, eh, exacto. atraerlos hacia las cosas que normalmente se hacen del ecosistema para que vean y se acerquen y pierdan, digamos, las preocupaciones y un poco conozcan de un poco más de las reglas del juego y cómo operan las cosas. Creo que eso sería buenísimo porque en ese sentido Miami, al sur de la Florida, está en una posición única para América Latina. Al margen de que, bueno, en general hace calor y Oye, buen Gab, tiempo y hay gente buena onda. claro, y la cuarentena un poco más leve, un poco más controlada acá que en otras partes. Oye, no quiero abusar de tu tiempo. Una última pregunta antes de concluir. ¿Qué mensaje le quieres pasar a los hinchas del tecno latino aquí ahora para que mantengan el optimismo y la fortaleza en estos momentos difíciles? ¿Qué mensaje? Y a ver, yo creo que sería bastante sencillo. Creo que todo pasa, Mm, creo que nada, que todo pasa, que las cosas, que lo importante es ser creativos en qué podemos sí, hacer en estos momentos y en estos tiempos y, y dejar las frustraciones o el cómo era o el volver para atrás. De todo se sale para adelante, de todo se sale dando un paso adelante y dando el siguiente y mm, dando el otro. Así que para mí eso, creatividad y salir para adelante. O sea, lo que tenemos por delante siempre es futuro, siempre es más. claro. Así que realmente creo que sí, creo que
hay industrias que están muy desafiadas, pero creo que con esos desafíos aparece la creatividad y los latinos somos expertos para eso, así que creo que creatividad y todo pasa. Gabriela, me encanta tu optimismo y también súper agradecido contigo, no solamente por haberme abierto el espacio, pero por todo lo que tú y Antonio y toda la gente como parte de Overboost están haciendo. La verdad, me parece indispensable para que tengamos y creamos juntos un ecosistema sustentable, de que gente como tú estén haciendo ese trabajo que yo sé no es nada fácil, de sumar las corporaciones y las multinacionales hacia este tecnolatino. O sea, muchas gracias por todo, Gaby. Muchas gracias a vos, Juan Pablo, y aquí ahora, y nada, buenísimos los podcasts y creo que es una forma súper interesante de que la gente vaya rodando más por el ecosistema. Y además siempre es divertido escucharte a vos. Eso. Bueno, gracias, un beso, Gaby. Un abrazo grande. Chao, chao. Este fue otro programa de Aquí y Ahora, auspiciado por PAG Law, especialista en Venture Capital. Hasta pronto.